estuve repasando un poco algunas entrevistas aquí en Uruguay, eh, porque bueno, tú ya habíamos conversado anteriormente, eh, trabajabas aquí en Uruguay a propósito del Plan Cóndor, y eso se vio interrumpido cuando el autodenominado Comando Barneix eh, amenazó de muerte a algunas personas, entre ellas estaba tu caso. Y tú decías, estaba recordando una nota de enero de 2018 en La Diaria, aquí en Uruguay, que habías elegido Uruguay porque la mayor parte de las víctimas y la mayor parte de los sobrevivientes eran ciudadanos uruguayos o son ciudadanos uruguayos, y además porque hay desaparecidos y sobrevivientes en todos los países involucrados en la Operación Cóndor, plan de inteligencia de las dictaduras de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y de nuestro país, en colaboración con la CIA de Estados Unidos, para combatir a lo que en ese momento se consideraba la izquierda en la década del 70. Ahora tenemos este fallo bien reciente de la Corte de Roma. ¿Cuál es el balance en primer momento que tú haces de todos estos años y del trabajo que te ha tenido allí a ti como protagonista también? Bueno, el balance en este momento, la verdad, es una gran satisfacción por el logro de la sentencia de la semana pasada, porque realmente han sido muchísimos años de trabajo. Yo empecé a seguir el juicio recién en 2017, porque antes estaba siguiendo el juicio Cóndor en Buenos Aires, donde también hay un número elevado de víctimas uruguayas, y fue ahí que me enteré que también estaba teniendo lugar un juicio bastante parecido en mi país. Y como justamente vos señalabas, cuando aconteció lo de la amenaza Barneix, tuve un poco que rearmar mis planes de investigación porque la universidad no me deja regresar a Uruguay. Entonces, justamente el juicio en Roma era una opción muy importante para mí para poder seguir la investigación, ya que este juicio también se enfocaba en esos temas de la persecución, de la coordinación represiva en Sudamérica. Entonces, un balance en este momento es poder celebrar esta sentencia, que es una sentencia histórica, porque por un lado reconoce la existencia de Plan Cóndor, que ya se sabía de juicios tanto en Argentina como Uruguay y Chile, pero esto es como una, podemos decir, una confirmación final, porque ya no quedan más recursos de apelación, así que ya esta sentencia queda en la historia como reconocimiento del Plan Cóndor y también del papel de cada uno de los imputados que fueron condenados a cadena perpetua por su papel en la perpetración de 38 homicidios de ciudadanos italianos, pero también recordamos ciudadanos uruguayos. Y creo que ese es el segundo elemento, casi diría único, de este juicio, porque cuando Italia negó la extradición de Trócoli por el ser ciudadano italiano, automáticamente, por los términos del tratado de extradición entre Uruguay e Italia, Italia tuvo la obligación de juzgar a Trócoli por los mismos delitos del que él se encontraba acusado en Uruguay. Entonces, un juicio que inicialmente había empezado con casos de ciudadanos ítalos chilenos, ítalo uruguayos, ítalo argentinos, se agregó un número de 20 ciudadanos uruguayos que eran imputados únicamente a Trócoli. Entonces, este es un segundo elemento, yo diría, muy importante de la sentencia, que es bastante único. Estaba repasando ahora, porque hace unos días conversaba con Aurora Meloni, y ella me hacía notar la importancia que le adjudicaba al hecho de que se haya llegado a este fallo en Italia. Ella veía que de alguna forma ahora Italia tomaba el tema derechos humanos también para sí como un tema importante. Y luego de esa charla yo me quedé pensando,
bueno, capaz que hasta se está tomando con mayor significación en Italia que en Uruguay. Yo no sé si tú recordás del tiempo que estuviste aquí en nuestro país, ¿cómo te impactó? ¿Quiénes veías que realmente estaban preocupados en Uruguay por este tema? Digamos que en Uruguay, especialmente en los últimos años, yo creo que el tema de derechos humanos y del pasado reciente ha estado resurgiendo mucho más en el país, pero también hay que decir muy claramente que todos los avances que se han logrado, en particular respecto a la investigación de los delitos de la dictadura de Uruguay, se ha logrado gracias a los esfuerzos incansables de los familiares de los activistas de derechos humanos y de sus abogados. Lamentablemente, con algunas excepciones, no podemos decir que el Estado uruguayo en sí haya desarrollado una política de Estado de investigar estos delitos. Obviamente, es importante distinguir entre los diferentes gobiernos que se sucedieron desde el 1985 hasta el presente, y hay algunos gobiernos como los del Frente Amplio entre 2005 y 2020 que seguramente le han dado un poco más de importancia al tema, han promovido la búsqueda de los cuerpos de los detenidos desaparecidos con resultados importantes, han impulsado investigaciones, pero aún en esos gobiernos de izquierda que muchos pensaban que iban a tener una sensibilidad mayor hacia ese tema, mi visión personal es que aunque se avanzó, sin duda, se podría y se debería haber hecho mucho más de lo que se pudo lograr, porque si miramos a las causas relativas a los delitos de lesa humanidad de Uruguay, que son unas causas activas frente a la justicia, alrededor de 140 causas, solamente se ha dictado sentencia en 16 de ellas. Así que la gran mayoría de, de las denuncias todavía siguen en la impunidad, y quizás está bueno recordar cómo hace un mes atrás Uruguay enfrentó por segunda vez en una audiencia frente a la Corte Interamericana justamente denuncias de casos de desapariciones forzadas y el caso conocido de las muchachas de Abril, que son causas que se presentaron en los años 80 y que todavía no han tenido una resolución. Entonces, estamos hoy en el 2021 en una situación en la que muy probablemente Uruguay reciba otra condena después de la condena Hellman de parte de la Corte Interamericana debido a esta denegación de justicia que todavía existe en el país respecto a este tema particular de los delitos de lesa humanidad. A propósito de eso que tú decías, te voy a recordar algo que también tú hacías notar en su momento. En 2016, en Semana de Turismo, ingresaron en la oficina de antropólogos en Montevideo. Allí se robaron computadoras y material, dejaron un mapa de la ciudad en el que señalaban las direcciones personales de los trabajadores de equipo. Después, dos sitios en los que los antropólogos estaban haciendo trabajos de excavaciones, buscando restos de desaparecidos, fueron violados, hubo robos. También amenazaron al fiscal Jorge Díaz diciendo que lo iban a matar en la calle. En Mercedes, el periodista Juan Francisco Correa recibió en su momento gravísimas amenazas telefónicas luego de haber publicado que uno de los nuevos integrantes del Club de Leones de Mercedes, Omar Troya Soma, había formado parte de los aparatos represivos del Estado durante la dictadura y que está denunciado por torturas a civiles. Con todo este panorama, de alguna manera quería sustentar eso que tú misma estabas diciendo y que dijiste en su momento de que los sucesivos gobiernos no han avanzado lo que se esperaba. Efectivamente, en algunos hubo mayor expectativa que en otros. Ahora, se dice que eso es por la omertad de los militares, que los militares no brindan los datos, en los hechos este, están falleciendo algunos de esos actores que participaron en las torturas y desapariciones y muertes, y esa verdad no aparece. Eh,
¿Cuál sería el horizonte en este contexto? Es una pregunta muy difícil porque justamente como vos señalás, se han señalado algunas razones por intentar explicar por qué no se ha podido avanzar. Se habla, por un lado, de pactos, de omertá, como vos decías, y cómo eso frena el avance. Pero yo creo también que, por cuanto eso sin duda sea posible, hemos visto en otros países, como principalmente en Argentina, donde allí tampoco los ex militares o ex policías tampoco han aportado mucha información, pero al mismo tiempo la justicia ha avanzado mucho más en aclarar los delitos, en encontrar algunos de los nietos robados a lo largo de estos años. Entonces, por supuesto que el panorama es complejo y es bastante difícil, especialmente ahora en Uruguay en este momento, donde el gobierno actual podemos decir que no considera este tema como una de las prioridades principales. Entonces, el horizonte en este momento específico es seguramente mucho más difícil que unos años atrás. Pero recordamos que existen instituciones muy importantes como la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tiene entre varios cometidos también la tarea de seguir buscando por las víctimas de desapariciones forzadas. Existe un poder judicial que recordamos es entre los más reconocidos y independientes de América Latina. Entonces, existen instituciones que pueden y deberían avanzar en esta tarea. Obviamente hemos visto como algunas partes, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay en particular, ha generado una jurisprudencia que es bastante contradictoria en este tema y entonces la misma Corte Suprema se ha convertido en un obstáculo y en una herramienta de impunidad. Pero creo que como nos han señalado y indicado los familiares y los activistas de derechos humanos por mucho tiempo, esta es una lucha de largo plazo y va a seguir estando porque más allá del paso del tiempo, las nuevas generaciones, como se ve en cada marcha del 20 de mayo, está asumiendo los reclamos de verdad y justicia porque quieren vivir en un Uruguay que sea definido por valores como la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Entonces yo confío de que este tema, más allá de las dificultades puntuales, va a seguir presente y me gustaría pensar que también la sentencia que se dictó recientemente en Roma pueda convertir en un impulso porque es una señal muy clara de que hay tribunales como el Tribunal de Roma, pero recordamos también los tribunales de Argentina también, donde se dictaron muchas sentencias que tienen que ver con casos de víctimas uruguayas. Entonces, todos estos veredictos yo creo que generan una presión desde afuera y que tienen que hacer reflexionar a los políticos y a las autoridades uruguayas sobre por qué tribunales de Argentina o Italia pueden avanzar y no podemos decir lo mismo adentro de Uruguay. Ujú. Tú hacías notar el gobierno actual y decías, bueno, no parece ser una de sus prioridades. Dentro de la coalición de gobierno actual justamente está Cabildo Abierto, que es el partido creado desde el ámbito militar, desde donde se reclama, además con mucha fuerza, el dar vuelta de la página, ¿no? Un tema que ha estado a lo largo del tiempo y que ahora parece que se quiere instalar nuevamente con mayor fuerza. ¿Cuál sería el comentario al respecto de ese tema? Sí, ya vimos el año pasado y recibí algunas noticias desde Uruguay al comienzo de la semana de otro posible proyecto de ley que Cabildo Abierto quiere presentar en el Parlamento, justamente, como vos decías, respecto a dar vuelta a la página, cerrar este tema.
yo creo que ese camino ya se intentó con la ley de caducidad en Uruguay hace muchos años, y no solo en Uruguay, sino que también en Argentina, en Chile, en Brasil, en muchos otros países. Y hemos visto cómo ese camino ha fracasado y ha sido condenado muy duramente, en primer lugar por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana, por Naciones Unidas. Entonces existe en este momento una jurisprudencia muy clara sobre cómo ese tipo de leyes, que las llamemos ley de caducidad, ley de impunidad o cualquier otro nombre, no tienen ningún valor legal, porque cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, como son los delitos que se cometieron en Uruguay en la dictadura en el marco de Plan Cóndor, está sumamente claro en la jurisprudencia internacional que esos delitos nunca prescriben, no tienen fecha de caducidad y no tienen ninguna prescripción. Entonces, seguramente pueda salir alguna ley, pero el resultado lo tenemos claro. Uruguay seguirá siendo condenado por todos los organismos internacionales, porque ya yo creo que esta jurisprudencia está muy consolidada y no hay vuelta atrás en ese sentido. Francesca, se nos termina el tiempo. Me gustaría que nos pudieras enviar a los uruguayos un mensaje desde tu trabajo de investigadora de este tema y no solo de nuestro país. Tú decías, bueno, situaciones como esta han quedado demostradas en el mundo de que no es posible hacer de cuenta que ya todo pasó, ¿no? Así es, y lo vemos no solamente en América del Sur, sino en España, donde los nietos y bisnietos de las víctimas de la guerra civil siguen reclamando por encontrar los restos de sus familiares. Entonces, es un tema que realmente supera los actores directos y va a permear siempre la sociedad. Y yo creo que como mensaje me gustaría realmente reconocer el gran trabajo que han hecho los familiares uruguayos, los activistas de derechos humanos y los abogados, porque realmente para mí son un modelo de lucha incansable para los derechos humanos. Y si hoy estamos aquí hablando de la sentencia que se dictó en Roma unos días atrás, es solamente gracias a ellos, que nunca bajaron los brazos, que siempre buscaron vueltas para intentar derrumbar la impunidad, y hasta viajaron desde Uruguay hasta Italia con esta esperanza de lograr verdad y justicia para sus seres queridos. Así que yo me siento muy agradecida como ciudadana italiana también, que hemos podido aportar un pedacito de verdad, un pedacito de justicia en esta lucha tan importante que hemos podido compartir.